Vino a Matonai Eloheinu Masea Deinu Conena Leinu Masea Deinu Coneneo. Ya llegamos cuando Jacob fallece. Jacob muere y es enterrado en la cueva Macpela en Hebrón. Si podemos penetrar un poco más, vemos que Esaf se interpone en esto y es lo que vamos a hablar. Después de haber bendecido, Jacob les dijo: me reuniré con mi pueblo, entiérrenme junto a mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Giteo. Voy a reunirme con mis antepasados en el cielo, donde se guardan las almas. Les pido que me entierren en la cueva Macpela en Hebrón, donde están enterrados Abraham y Sará, Isaac y Rivka y mi esposa Lea. El lugar fue comprado por mi abuelo Abraham por 400 ciclos de plata a un tal Efrón. Firmó un documento de compra y venta y como testigo firmaron Abigail ben Abishai, Elisha ben Abdon ben Jugamori y Akdir ben Abishai Hatzuni. Continuó Jacob: quiero que ustedes, mis hijos, me lleven a Hebrón y que lo hagan de la siguiente manera. Yodá y Sahar y Zebulún llevarán mi ataúd del este, Rubén y Shimón y Gad del sur, Efraín, Menashe y Binyamin del oeste, Dan, Asher y Naftali por el norte. Leví no llevará mi ataúd porque él y sus hijos llevarán el arca de Dios. Tampoco Yosef tocará mi cuerpo, porque él es el rey. En su lugar estarán sus hijos Menashe y Efraín. Por eso en el capítulo que explica la Torá sobre el viaje de las tribus por el desierto, cada tribu tendrá su orden según las mismas señales que Jacob les entregó, para ordenarse y llevar su cuerpo. Terminó Jacob de encomendar a sus hijos, recogió sus pies en la cama, expiró y se reunió con su pueblo. Jacob falleció a la edad de 147 años en el año 2255 de la creación. Yosef ordenó a los médicos del palacio que embalsamaran el cuerpo de su padre. ¿Por qué lo embalsamaron? Porque así hacían con las personas importantes del reino. Antes de que lo hicieran esto, sus hijos lavaron su cuerpo, como ordenó Dios. El embalsamiento duró 40 días y durante otros 30 días más lloró todo Egipto la pérdida del gran justo, porque gracias a él les había llegado la bendición, puesto que el hambre había concluido y las aguas del Nilo crecían. Aquí se demuestra que cuando un justo llega a una tierra, la tierra se bendice automáticamente por el justo. Como dicen, los justos mantienen este mundo en esta época. Seamos nosotros justos, comportémonos como un justo. El faraón le da permiso a Yosef para que lleve el cuerpo a la cueva más pelada y ordenó a sus pueblos que todos sin excepción acompañaran a Jacob hasta su último recinto. Junto con Yosef fueron a Canaán soldados armados porque temía que Esaf les impediría sepultar a su padre en la cueva más pelada. Como se sabía, a la cabeza de la gran caravana iban las lloronas que proferían las palabras de dolor y duelo por el muerte del tzadik, y junto a ellos 50 hombres que tiraban perfumes y ramas de dolor. Así lo hicieron hasta llegar a Eretz Kenam. Esaf y su familia, sus hombres, se enterraron de la desaparición del justo y fueron a recibir en la frontera, y también vinieron los kenanitas para rendir los últimos honores a Jacob. Yosef y su hermano se irían a Hebrón, donde estaba la cueva más pelada, para dar sepultura a su padre cuando Esaf y su poderoso ejército lo detuvieron. No enterrarán a Jacob en la cueva porque este lugar me pertenece. Yosef enfurecido dijo: la cueva más pelada no te pertenece. Tú, Esaf, lo vendiste a nuestro padre y firmaste un documento. Como Esaf seguía insistiendo, Yosef llamó a su hermano Naftali, que era muy ágil, y le pidió que fuese a Egipto a buscar el documento. Esaf vio que Yosef había mandado a buscar el documento y ordenó a su nieto Sefo, hijo de Elifaz, que atacara con sus hombres a Yosef y sus hermanos. Estos no se quedaron inmóviles, presentaron lucha y mataron a 40 hombres de Esaf. Hushim, el hijo de Dam, aquí hay una gran profecía, que estaba con los hijos de Jacob, cuidando el ataúd del patriarca a unos 100 metros de distancia, vio que algo raro sucedía. Aunque no escuchaba porque era sordo, preguntó: ¿por qué no sepultamos a nuestro abuelo? Esaf le impide, le contestaron. Sin hacer ninguna pregunta, Hushim levantó su espada, corrió hacia Esaf y de un golpe le cortó la cabeza, que rodó hasta donde se encontraban sus hombres. Jacob fue enterrado con grandes honores en la cueva del campo de Macpelá. Yosef y sus hermanos y todos aquellos que lo habían acompañado a enterrar a su padre regresaron a Egipto. Al poco tiempo los hermanos vieron que Yosef se alejaba de ellos. Y antes de continuar con esto, quiero decirles que recuerden que Rivka había profetizado que sus hijos iban a morir el mismo día. Se recuerdan el día en que Isaac bendice a Jacob, como engañando a Esaf. Dice: mejor escapa a este lugar,
¿Para qué perder 2 hijos en un mismo día? Allí había pensado que sus hijos iban a morir el mismo día. Y así sucede que un hombre no es considerado muerto sino hasta que lo entierren. Y Esaf muere el mismo día que entierran a su hermano Jacob. Pero bueno, Esaf continúa, o sea, Esaf es mal, eso continúa, no es que se finalizó ahí. Al poco tiempo los hermanos vieron que Yosef se alejaba de ellos. Envía a su padre, los invitaba a su mesa y frente a él siempre los trataba bien. Ahora que el padre había muerto dejó de acercarse a ellos. Sin embargo, Yosef no tenía nada en contra sus hermanos. Lo que sucedía era que Envía a su padre solía sentarse a la cabecera de la mesa a pesar de que Rubén era el primogénito y Judá rey. Lo había hecho en honor a su padre, quien así se lo había pedido. Pero ahora no debía hacerlo. La cabecera de la mesa pertenecía a uno de ellos, pero por otra parte era el virrey de Egipto. Como no sabía de qué manera actuar, prefirió no comer más con ellos. Pero los hermanos dijeron, quizás Yosef nos odie y nos devuelva todo el mal que le hicimos. Como seguían pensando que Yosef los odiaba y les haría daño, decidieron enviar a los hijos de Bilhah, Dan y Neftalí, que eran sus amigos, con un mensaje en nombre de su difunto padre. Este en verdad no lo había enviado, pero usaron su nombre para que Yosef no les hiciese mal, y así hablaron los hijos de Bilhah. Supuestamente dicen que Jacob nunca se enteró de la verdad de lo que había sucedido con Yosef, y esta carta no era real. Dice la carta que antes de su muerte tu padre te dejó un mensaje que decía: así dirán a Yosef, te ruego que perdones por favor la falta de tus hermanos y su pecado, que en tanto mal te hicieron, y ahora perdona por favor el pecado de los siervos del Dios de tu padre. En realidad tus hermanos habían inventado las palabras, pues el padre no las había dicho porque no sospechaban ni siquiera que Yosef podría asumir tal actitud. Jacob no sabía que los hermanos habían vendido a Yosef porque ellos no se lo habían contado. Él supuso que se había extraviado en el camino y que había sido apresado y llevado a Egipto, donde lo habían vendido. Los hermanos de Yosef no quisieron revelarle su pecado por temor a que se enojase y lo maldijera. En cuanto a Yosef, fue su rectitud la que impidió que contase a su padre lo que realmente había sucedido. Si Jacob hubiese sabido lo que había pasado, era de esperar que los hermanos le pidiesen al padre que ordenara personalmente a Yosef que los perdonara. En ese caso no habrían considerado que estaban en peligro ni habrían necesitado recurrir a la imaginación. ¿Por qué entonces enviaron este mensaje a Yosef? Rabban Shimon ben Gamliel dice: grande es el valor de la paz, pues incluso los hijos de Jacob faltaron a la verdad para implantar la paz entre ellos. Y Yosef lloró al ver a sus hermanos temerosos por sus vidas. Ellos fueron, se echaron ante él y dijeron: seremos tus siervos. Yosef les dijo que no quería hacer ningún mal y que todo lo había hecho Dios para bien, que no se preocuparan, pues él velaría por ellos y sus hijos. Los hijos de Jacob ya llevaban 32 años en Egipto. Murió el faraón y en su lugar reinó su hijo Malgrón. Antes de morir, el faraón pidió a Yosef que siguiera aconsejando a sus hijos. Los egipcios recibieron con alegría a Yosef y a Malgrón lo llamaron faraón como a su padre. Yosef siguió reinando en Egipto otros 40 años. Yosef reinó finalmente en Egipto y muere a la edad de 110 años. Conoció a sus tataranietos y de la descendencia de Efraín vio hasta la 4ª generación. Antes de morir, llamó a sus hermanos y les dijo: muero. Dios se acordará de ustedes y los hará subir de esta tierra, la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando salga, recuerden a sus hijos que lleven con ellos mi resto a la tierra prometida. Los egipcios lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd de acero que hundieron en el río Nilo, para que sus aguas fueran bendecidas y también para que los hijos de Israel no lo encontraran, porque sabían que sin él no podían salir de Egipto. Yosef murió un día sábado a la hora de Mijá al atardecer, y desde ese momento empezó la opresión para con el pueblo de Israel. Realmente la Torá relata que es ese momento, pero ya nos comenta que después de la muerte de los 2 hermanos, empezó la esclavitud en Egipto, así como así. Aprendemos que a un justo se lleva por sus acciones y por su pensamiento. Pensemos de manera correcta con la Torá. Baruch Hashem Leolam. Amén, be amén.